Es el momento de la primera nota, tal como habíamos anticipado, tiene que ver con el tema de ciberdelitos, para cual estamos comunicados con Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y de negocios. Gabriel, buenos días. Fernando Tornato te saluda. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día para vos también. Bien, gracias, un gusto tenerte por primera vez en nuestros micrófonos, tema que, como planteábamos, muchas empresas del área de seguros hoy están colocando en el puesto número 1 en materia de riesgo. Contanos primero, bueno, el tema de administración de datos personales, ¿no?, que tanto nos importa a nosotros desde la faz de productores de seguros manejando datos de nuestra base de clientes. Sí, a ver, la administración de datos personales, yo te diría, desde el inicio, la determinación de la pandemia para acá, sufrió un cambio radical desde el punto de vista de la gestión de riesgos, Fernando. ¿Por qué? Porque históricamente las exposiciones, en inglés los leakage, las filtraciones de datos, que experimentamos, o el planeta experimentó a partir de la conectividad total, tenían en gran medida que ver con la sub o mala administración de las organizaciones, temas de impericia o errores, y en un 24% medido por nosotros, por la falla humana, un dedo mal puesto por algún individuo, sea un integrante de la organización o un tercero subcontratado o el propio usuario. ¿Qué pasó simbólicamente desde el 15 de febrero del año pasado para acá, casi un año? Digo 15 de febrero, pues nosotros empezamos a ver las estribaciones de los efectos pandémicos sobre las cuestiones tecnológicas ya en Medio Oriente y en Asia, que luego se trasladaron par y paso con el avance de la pandemia a Occidente. La multiplicación acelerada del uso tecnológico sobre pretexto de la pandemia y de la cuarentena hizo que mucha más gente empezara a gestionar de manera desordenada sus datos, y las organizaciones también, con lo cual se amplió el espectro, el éter de cantidad de datos que generamos a partir de la utilización masiva de tecnología. Quiero decir, en el año 2019, Fernando, se generó en formato de imágenes la misma cantidad de contenido en volumen que en el resto de la historia de la humanidad hacia atrás. ¿Me seguís? Sí, o sea, los volúmenes que se generaron en el 2019 antes de la pandemia. En el 2020 todavía no se sabe el número, pero el cálculo preliminar es que solo en formato digital, en imágenes, eso se cuadruplicó. Imagínense, a partir de la determinación de la pandemia y cuarentena, en donde pasamos a pedir una pizza, tener sexo virtual, como dijo algún funcionario público, para evitar el contagio, estudiar, trabajar, hacer cumpleaños, ni hablemos de contratar un seguro, ir al banco, digitalmente hablando, y transitar nuestra vida a partir de la utilización masiva de Netflix, que hoy por hoy hasta sabe a qué hora te levantás o cuántas veces te levantás para ir a hacer piso, buscarte algo para tomar durante una maratón de series el sábado a la noche, gracias a la inteligencia artificial. En conclusión, la exposición de nuestros datos, yo no digo que está descontrolada, pero de la misma manera que un cliente nos dijo a nosotros, mira, el 20 de marzo, Gabriel, mandamos a la casa a 1.350 empleados desconociendo cuáles eran las condiciones de seguridad de su conexión a Internet doméstica y de su máquina, conectándose a la VPN, a la red privada de la compañía, pero abriendo el SPOR, el rango de riesgo significativamente, porque fue improbable, impracticable que las empresas pudieran seria y profesionalmente medir el nivel de exposición a la hora de que salió un decreto y todos veníamos viendo qué era lo que iba a pasar, y en determinado momento se bajó la cortina y se abrió una nueva cortina, que es esta, la de la exposición masiva de nuestros datos, que entre otras cosas nosotros experimentamos, por ejemplo, encontrar
en la web abierta, en la superficie, a la venta la información de toda la población de Taiwán con un costo de $2.500, para darles una idea, o en la Deep Web, en la Internet, digamos que está debajo de la línea de flotación, la no indexada por Google, encontrarnos también a la venta todos los datos filiatorios. Imagínense la base de datos del padrón electoral con antecedentes penales, dirección, mail, teléfono, número de documento de la población de Ecuador. Y el colmo de los colmos fue que hace muy poquitos días el sitio de venta de tarjetas de crédito robadas, el sitio, el mercado negro, uno que calculamos que transacciona entre el 35 y el 40% de todas las ventas de tarjetas de crédito robadas en el medio digital, batió el récord de ofrecimiento. O sea, nunca ofreció tantas tarjetas de crédito robadas en su historia. Está operando desde el 2014, 2013, pero la particularidad anecdótica, quizás interesante para los que nos escuchan, el administrador y dueño de este sitio, que se llama Joker Stash, se enfermó de coronavirus y anunció que como iba a ser internado en terapia intensiva por coronavirus, tenía preocupación respecto de administrar su seguridad y que sea pesquisado por Interpol, con lo cual iba a bajar la cortina por lo menos por un tiempo. Esto es lo que explica cómo y cuándo la gente tiene que empezar a internalizar, Fernando, que cuando haces un clic en tu dispositivo, en los múltiples dispositivos que estamos usando, porque me gustaría que hagan un ejercicio mental todos los que nos escuchan, los invito a esto. Piensen que hace 3, 4 años, la interacción que teníamos con una página web tenía que ver con la PC que teníamos en casa, que compartíamos con algunos de los integrantes de nuestra familia, y la PC o la conexión que teníamos en el trabajo. Hoy tenemos una multiplicación de conexiones a Internet que hace que cada vez tengamos más puertitas por donde se escapan nuestros datos, Fernando. Yo digo que en los hogares argentinos promedio ya hay más conexiones a Internet y dispositivos que integrantes de la familia contando al canario. Es decir, hagan la cuenta, Smart TV conectado a Internet, tablet, iPad, notebook, PC de escritorio, consola de juego, PC gamer, teléfonos. En Argentina hay más tarjetas SIM que habitantes. Se calcula 1.8 teléfonos asimilables a un número de tarjetas SIM por persona. En el planeta hay alrededor de 7.300, 7.400 millones de habitantes y ya hay 8.500 millones de dispositivos móviles conectados a Internet. Y lo que estamos viendo, acelerado con la pandemia, con la cuarentena y con lo que nos está mostrando el hemisferio norte en el invierno, que los casos siguen aumentando y que va a tardar un poco más la vacuna y demás, estamos convencidos, Fer, que el teletrabajo llegó para quedarse, que definitivamente la industria tecnológica está amalgamándose a la nueva forma de vida, que definitivamente hacia dónde vamos, la proporción de exposición de nuestros datos y de aumento de, solo en el 2020, estamos empezando ahora a medir las del 2021, solo en el 2020 medimos 300% más de ataques, de ciberataques, de intentos, no necesariamente se constituyó en un delito, pero un 70% más de comisión efectiva de delito, que en su mayoría representaron afectación económica, pero aún así, no en todos los casos tenían que ver con robarte dinero, sino información de inteligencia, como por ejemplo hemos hecho análisis forense en varias compañías de cómo le robaron una campaña de un producto que estaba por salir, o una tendencia que vimos desde Navidad para acá, una cantidad enorme de ataques en redes sociales, con el argumento de en la semana previa a Navidad, en las compras de Navidad, y desde que terminó el año y empezaron las vacaciones, ofrecimientos de temas vacacionales y demás, en Instagram, en Facebook y hasta en WhatsApp, engaños que tienen que ver con la afectación de la reputación de la gente, que termina
en un sextortion, es decir, el abanico de situaciones, además de crecer 300% en intentos y 70% en efectos, se diversificó con un frente de ataque que yo lo organizaría de la siguiente forma. 4 objetivos primarios del ciberdelito. El primero, claramente, todas las transacciones económicas o financieras, que van desde transacciones en home banking y tarjeta de crédito. El segundo, las compras por internet de lo que sea, de lo que se les ocurra. Productos, servicios, lo que sea. Abonos. Lo tercero, el teletrabajo, como una nueva puerta muy enclenque por ahora, y a nivel global, les insisto, la Organización Mundial del Trabajo informó que hay en este momento 3.300 millones de personas trabajando desde la casa. 3.000, o sea, la mitad de la fuerza laboral trabaja en remoto, cuando, por ejemplo, en Argentina, antes de la pandemia, solo el 10% de los que tenían capacidad empleadores de ofrecérselo a su nómina habían trabajado entre 1 y 2 veces por semana en remoto. Gabriel. Sí, completado, dale. No, y el cuarto, y sumamente preocupante, son los chicos, Fer. O sea, yo decía, bancos, compras por internet, teletrabajo, y los chicos nunca tan conectados como ahora, y nunca tan amiguitos, nunca tan amalgamados con la tecnología como ahora. Decime, Gabriel, Marcelo Bebe te saluda. Sí, Marce, ¿cómo te va? Te voy a poner un desafío, que es que en 3 minutos nos aportes algunas medidas elementales que debería tomar hoy un teletrabajador para disminuir sus vulnerabilidades, y también preguntarte si los antivirus, que es la medida que uno a veces echa a mano para contrarrestar esto, ¿sirven o no sirven? A ver si te animás en 3 minutos a explicarnos esto. Antivirus sirve, sí, antivirus y antimalware, pero digo siempre lo mismo. Es como estar casado y salir los jueves, viernes y sábado con los muchachos a tomar algo. En algún momento te van a echar de tu casa. Si no lo administrás y lo mantenés, no sirven para nada. Entonces, si tenemos un antivirus, actualícenlo. Si no, no sirve. Ahora, es una barrera de defensa. ¿Tiene que ser la única? Definitivamente no. Lo segundo, el 45% de los ataques que se convierten en un delito tienen que ver con lo que llamamos normalmente phishing. Te mando un WhatsApp, un mail o un mensaje por una red social, que este también es el efecto que hay que medir, entender en la pandemia, Marcelo. Antes te venía por mail, que dice: Marcelo, ganate un descuento extraordinario en tu cobertura de los autos de tuyo y de tu mujer. 45% de descuento instantáneamente haciendo clic acá. Contestame, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? ¿Y cuál es la capital de Córdoba? Poné tu usuario, tu password. Phishing en el 45% de los casos. Cuando la oferta, la propuesta, a las claras sea sumamente beneficiosa, tendiendo a lo increíble, descártenlo. Traten de incorporar como idea, como gimnasia, que los mails, WhatsApp, Telegrams con links y mensajes dentro de las plataformas de redes sociales que reciban, que ustedes no pidieron, que les obliguen o les sugieran a cargar datos personales, documento, teléfono, dirección, ni hablar de usuario, contraseña y de números de tarjeta de crédito, como lo hemos visto en este momento, hay un phishing que está corriendo, hay dos. Uno que es: tu Apple ID acaba de ser bloqueado, y otro de Amazon, en donde lo que te piden es tu usuario, tu password y confirmar tu medio de pago. Nunca, pero nunca carguen esos datos, absolutamente no. Y lo final, ejerciten el escepticismo. Nos han convencido, la industria tecnológica nos ha convencido, es la campaña más exitosa de marketing y comunicación de la historia. Nos ha convencido que lo que tenemos, que aparece en la pantallita, que tenemos apenas a 15 centímetros de las manos las 24 horas del día, excepto cuando dormimos, es verdad, es bueno y nos suma. Ejerciten que hoy hacernos pasar por otra persona, lo que llamamos suplantación de identidad, tecnológicamente hablando, es fácil, barato y rápido de hacer. Ejerciten que es altamente probable que quien dice estar del otro lado pueda enmascarar su identidad. Y por último, la responsabilidad
de hacer un clic es de ustedes. Traten de pensar cada vez que tengan que entregar un dato personal o un valor económico o algo que sea valioso para ustedes, como por ejemplo la foto de un hijo para una promoción de un casting para modelos. Piensen que en la Argentina y en pocos países del mundo no hay ley del olvido. Lo que vayan a enviar permanecerá in eternum en el medio digital. Muy interesante, Gabriel. De hecho, nos está siguiendo un amigo, Rubén Quilindro, liquidador de Crawford desde el Distrito Federal en México, país que también, y antes que nosotros, entiendo, empezó a sufrir estas exposiciones. Nos comenta: muy buena la exposición, tener cuidado, hacer backup actualizado y obviamente todo lo que tiene que ver con protección. Y así, rapidito mentalmente, mientras vos comentabas, yo fui haciendo la cuenta, en casa hay 8 dispositivos con 2 personas y un perro. Así que, fíjate, ¿no? 8 dispositivos conectados. Lo increíble que estamos viendo, vienen hasta pañales conectados a Internet, Marcelo. Es decir, el extremo de la automatización nos va a alcanzar. Se predice, se calcula que para el 2025, escuchen este número, se van a agregar a lo que hoy hay 220.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Entonces, eso es inexorable. Nuestros datos van a pulular por el megamundo digital y los controles van a ser difíciles de instrumentar. En otra invitación que me hagan, les cuento cómo hicimos un hackeo épico a una compañía de seguros. Nos dimos de alta como clientes, dimos de alta una póliza, liquidamos el siniestro, liquidamos el pago y cobramos por ventanilla para demostrar un fraude. Dale, interesantísimo. Es un tema que sin duda, como planteábamos hoy, es el número 1 en materia de preocupación en el mercado de seguros y que lo vamos a seguir tocando. Estuvimos conversando con Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting. Gracias de nuevo por haber estado hoy en nuestros micrófonos y te deseamos un muy buen fin de semana. Un placer a ustedes, muchachos, gracias. Gracias a vos.